Invitando a la doctora María Andrea Domínguez. Ella es magíster en neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión de la rehabilitación de la Universidad de La Sabana y fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora en el campo de neurociencias en estudios sobre mecanismos celulares y moleculares de neuroplasticidad asociada al ejercicio, así como los efectos de la actividad física en la salud cerebral. También se desempeña como líder articuladora de la gestión en investigación del programa de construcción de comunidades activas y saludables de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué mi cerebro necesita actividad física y ejercicio? Efecto de la actividad física y el ejercicio físico en la función cerebral. Esta es la ponencia de nuestra invitada, así que, doctora Domínguez, mil gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar el día de hoy en este evento, compartiendo con ustedes un interés y una pasión que es el campo de la actividad física y cómo promover que la actividad física en Colombia y en el mundo se vuelva parte de un estilo de vida saludable. Muchas gracias. Entonces, como yo les comentaba, como les comentaban, vamos a hablar un poco de qué efectos tiene la práctica de actividad física y la práctica de ejercicio en nuestro sistema nervioso en términos de salud mental. Entonces, vamos a ver cómo estamos acá presentando. ¿Me permiten un segundo? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces en términos generales, lo primero que yo con lo que quisiera abrir esta presentación es hablar un poco del contexto de la inactividad física. Para nosotros la palabra pandemia es algo que ya básicamente se ha vuelto cotidiano en nuestro vocabulario con el tema de la pandemia por el COVID-19, pero ya la palabra pandemia era una palabra que se utilizaba en el campo de la actividad física incluso muchísimos años antes de que apareciera el COVID. Se habló en algún momento que la inactividad física se convirtió en una pandemia mundial y que los efectos deleterios que la inactividad física tiene sobre específicamente el campo de la salud general, pues son muy evidentes en términos del deterioro de la salud, pero también que hay un impacto importante en términos de lo que se conoce como la salud cerebral, que tiene que ver con el deterioro cognitivo, los procesos de envejecimiento, la enfermedad neurodegenerativa, entre otros. Esta creciente, digamos, característica en que el mundo comenzó a dejar de moverse, las personas empezamos a tener hábitos en los que nuestros comportamientos tendieron a ser más sedentarios, pues se evidencian, por ejemplo, en la encuesta de salud y nutrición del año 2015, que dice que solo el 51.3% de los colombianos cumplimos recomendaciones de práctica de actividad física según la Organización Mundial de la Salud, y que aproximadamente el 56% de nosotros, los colombianos, estamos en exceso de peso representado en sobrepeso y obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es el quinto factor principal de riesgo de muerte en el mundo y aproximadamente 2,8 millones de muertes de adultos se relacionan justamente con la obesidad. Es decir, en la medida que dejamos de movernos, vamos a tener un incremento de la masa grasa de nuestro cuerpo, que no solamente, o que ya sabemos que tiene una relación con alteraciones de la condición de salud física general, pero que con reciente interés, diría yo que hace más o menos unos 10, 12 años, se ha comenzado a ver los efectos que tiene también sobre el sistema nervioso. El aumento de la grasa va a generar procesos de inflamación crónica de bajo grado que van a terminar en procesos de neurodegeneración. Y al ser neurodegenerativo, pues con todos los efectos que tiene en las funciones cognitivas, en la memoria, en las funciones emocionales que un individuo puede tener. Es decir, no moverse aumenta la grasa que tiene mi cuerpo, la inactividad física promueve, digamos, un daño cerebral y esto ya establecido. Están así
que ya se ha definido que tanto la obesidad como la inactividad física pueden ser factores predisponentes al desarrollo de Alzheimer o Parkinson o enfermedades neurodegenerativas en la vida adulta. En este sentido, quería contarles a ustedes algunos datos importantes para tener en cuenta al respecto. ¿Sabían ustedes que el cerebro de una persona que no se ejercita envejece aproximadamente 10 años más rápido que el de una persona activa? ¿Que el sobrepeso y la obesidad se relacionan con dificultades en la memoria y la atención? ¿Que la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad se relacionan con Alzheimer, Parkinson, depresión y demencia? Entonces, comenzamos a darnos cuenta que hay una, digamos, una importante área en términos de la salud mental que tendría una relación con la promoción de los hábitos de actividad física. Digamos que en contraparte a esto que hemos hablado hasta el momento, pues el ejercicio ha sido catalogado como la única estrategia disponible que puede revertir estos efectos negativos, ¿sí? En términos generales de la obesidad, pero también de la inactividad física o todo lo que este ciclo de condiciones que la inactividad física llevan sobre el sistema nervioso. ¿Cuáles son estos efectos? Que es un poco lo que queremos conversar aquí en este espacio. Se han hablado como de 4 líneas de efectos importantes que tienen que ver con la práctica de actividad física y ejercicio en el sistema nervioso. El primero es un efecto en el estado anímico y emocional. El segundo es un efecto funcional. El tercero es un efecto neurobiológico y el cuarto un efecto neuroprotector. Cuando hablamos específicamente del efecto neurobiológico, ya nos vamos a los niveles celulares, estructurales y moleculares del sistema nervioso. Hacer ejercicio no solamente modifica patrones de hábitos y comportamientos, sino que tiene un efecto sobre las células y el tejido cerebral. A partir de algunos hallazgos también han planteado teorías que tienen que ver con cómo la posición corporal que los individuos tenemos cuando practicamos ejercicios de amplitud de los brazos, permite hablar de una teoría que se denomina la posición corporal de poder. Cómo esto también va a tener un efecto en términos generales en la autoestima, en la autoimagen de quien practica actividad física. Pero no solamente desde el punto de vista psicológico, sino que ya hay estudios que demuestran que estas posiciones de poder aumentan condiciones como o niveles de testosterona y disminuyen niveles de cortisol, lo cual pues tiene una relación directa con la disminución de los niveles de estrés. Otras teorías que nos acercan a esto tienen que ver mucho con la relación evolutiva que tiene el sistema nervioso con el movimiento. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, David Reichling en el 2020 habló que el cerebro de los humanos ha cambiado y ha tenido cambios estructurales, generacionales o en los últimos evolutivos, por decirlo así. Es muy diferente el cerebro de un humano que caminó, que se ejercitó al cerebro de uno que no. Entonces, colocando en consideración que muchos de los cambios cerebrales, sociales, psicológicos y funcionales de los seres humanos tienen relación directa con el movimiento. En este sentido, quisiera contarles también desde el punto de vista de qué tenemos, qué hemos hecho, qué información tenemos aquí en Colombia. Recientemente en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, desde la construcción de comunidades activas y saludables, hicimos una investigación que nos permitió determinar en usuarios frecuentes de la ciclovía, de los programas al trabajo en bici, de los programas Bogotá Pedalea, Deporte para la Vida, pudimos establecer que aquellas personas que se ejercitan con regularidad y que cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud van a tener mejores niveles de 2 características principales: la resiliencia y la satisfacción con la vida, que son 2 condiciones que definen el bienestar emocional de un individuo. En términos generales, ejercitarse va a darle a una persona una ventaja frente a los aspectos relacionados con el bienestar emocional. Nosotros, por ejemplo, creíamos que íbamos a encontrar de pronto hallazgos negativos. Esta investigación la hicimos a comienzo de este año, en la etapa post-pandemia, pero pues sorpresivamente encontramos que sí, de cierta manera, las personas que se ejercitan
con regularidad tienen mejores niveles de bienestar emocional, representado en mayores niveles de resiliencia y de satisfacción con la vida, en comparación con otras poblaciones reportadas en Colombia y con poblaciones reportadas en Estados Unidos, Chile y otros países de Latinoamérica. Y por último, el efecto neuroprotector que tiene el ejercicio, que se relaciona mucho con la disminución que tenemos, aquellos que practicamos actividad física frecuente, con sufrir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, que tienen relación con todos estos efectos moleculares, que son efectos protectores. El sistema nervioso se vuelve un ambiente enriquecido cuando yo utilizo al ejercicio como una píldora que permite, digamos, generar cambios, lo que hace que las neuronas tengan mayor supervivencia y que obviamente haya una protección en la muerte y degeneración neuronal. Entonces, para finalizar ya esta charla, ¿cómo obtengo estos beneficios? Si básicamente les estoy contando que hacer actividad física modifica mi cerebro en muchos aspectos positivos. La literatura es muy amplia en decir que, digamos, los efectos, en reportar efectos. ¿Qué podemos decir en poblaciones inactivas? Básicamente, nosotros podemos tener estos efectos tan solo con practicar 45 minutos de una actividad física de cualquier tipo, pero en especial aquellas actividades físicas que tienen relación con altas intensidades de ejercicio, ¿sí? En este caso, vamos a ver la práctica de ejercicio, ¿sí? Y la práctica de actividad física como con un efecto o con una condición dosis-efecto, es decir, como que yo me tomo la píldora, que sería hacer la práctica de actividad física, y esta píldora va a tener aproximadamente un efecto de 2 horas post-ejercicio, o sea, es de dosis dependiente. Para que yo tenga todos estos efectos, debo ejercitarme de forma regular, pero es una buena noticia para las personas que son inactivas, porque si tú no eres un ejercitador regular y decides hacer actividad física, también te vas a beneficiar de estas actividades, de estos efectos. En el ejercitador regular se ha encontrado que hay un pico de estas respuestas entre 3 a 4 semanas posteriores o incluso posterior al 5.º día de entrenamiento, y estos efectos se van a regular hacia la semana 5. Y evidentemente, si yo dejo de tomarme la pastilla, si yo dejo de hacer ejercicio, pues voy a retornar a niveles basales de esta actividad, es decir, no voy a tener estos efectos. La frecuencia de 2 a 3 veces por semana y evidentemente, pues promovernos en términos de qué ejercicio puede ser motivador. Para las personas que son ejercitadoras regulares, se propone que esas actividades físicas que realizan o la práctica de ejercicio se combinen además con actividades de demanda cognitiva. Cuando hablamos de actividades de demanda cognitiva, significa que esos ambientes en los que se desarrolla la actividad no sean los mismos ambientes siempre. En estudios que se han hecho, por ejemplo, en corredores que hacen su actividad de entrenamiento sobre una banda estática versus correr a campo abierto, pues la respuesta que tiene el sistema nervioso para aquellos que corren a campo abierto va a ser mucho mejor en términos de que el ambiente tiene unas demandas cognitivas diferentes a entrenarse en un ambiente controlado, ¿sí? Y en términos de la intensidad, lo que se ha dicho es que se debe hacer ejercicio de alta intensidad por intervalos. Como lo mencioné en la primera parte, hay un momento en que el sistema se acostumbra o digámoslo así, va a llegar a una acomodación en la regulación de todas estas respuestas. Entonces es importante trabajar con intervalos y generar pues estas recomendaciones en términos de trabajar con intensidades entre moderadas a altas y hacer pues una apropiación de actividades interválicas. Bueno, pues esto era lo que quería contarles. Hay mucho que hablar aquí. Básicamente el mensaje que quería hoy dejarles a ustedes es que a moverse, cualquier minuto cuenta, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Nuestro cerebro lo va a agradecer. Es importante hacer actividad física. Muchísimas gracias.